Hola, mi nombre es Yanelio. Formo parte de un grupo de 4 integrantes. Y en este video se abordará el tema de la discriminación y la exclusión social, tomando como referencia los siglos XX y siglo XXI. A continuación los pondré en contexto con respecto a los temas. La discriminación puede ser dada de distintas maneras. Un ejemplo de esto es el racismo, que es un fenómeno desarrollado a partir de los siglos XV y XVI, la cual es una época relacionada al inicio del colonialismo. La construcción de la percepción del otro como diferente en base a su color de piel se establece especialmente en este momento histórico. La rivalidad u oposición entre los términos salvaje y civilizado se fija a partir de las diferencias entre las religiones y las diferentes costumbres y hábitos de los pueblos. La existencia de distintos niveles de desarrollo cultural origina varias desigualdades marcadas y justifica la superioridad de algunas culturas sobre otras. Sin embargo, como lo demostró Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, las sociedades más civilizadas pueden ser también las más sanguinarias. La hegemonía de la cultura del Occidente, o el ejemplo eurocéntrico, serán los factores principales de la discriminación, y dentro de ello se verá reflejado el racismo como prácticas globales normalizadas. En cuanto a la exclusión social, esta se establece como tal cuando los miembros de una comunidad no son capaces de convivir en armonía con el otro en un mismo lugar. Es decir, que la exclusión social en su país continuará hasta que aceptemos a los miembros de diferentes zonas del Perú, que cuentan con diferentes culturas, ya sea en acento, hábitos de vestimenta, entre otros. La exclusión social es un concepto que abarca la noción de pobreza, pero no en su totalidad, mientras que la pobreza constituye una categoría económica que alude a los ingresos de los individuos. El concepto de exclusión social implica el bienestar y el desarrollo integral de una colectividad. Este último asume una perspectiva más relacional, ya que hace referencia a la institucionalización de situaciones de desventajas económicas, ya sean políticas o culturales, de grupos sociales vinculados a otros. En relación a los niveles extremos de la desigualdad en el Perú, se podrían interpretar como una consecuencia particular de integración de los diferentes grupos sociales o religiosos que conforman la sociedad peruana. De hecho, esta ha sido la estrategia más frecuente desde que quedó atrás la idea de la sociedad dual, es decir, la coexistencia de dos gobiernos en una sola sociedad nacional. Sin embargo, hay igual de probabilidades que la pobreza y la desigualdad vayan de la mano con la exclusión de determinados grupos sociales en ciertas situaciones. Para vivir en armonía es necesaria la formación de una ciudadanía intercultural, es decir, que los ciudadanos y ciudadanas asuman la diversidad cultural en forma positiva, respetando y valorando todas las culturas, etnias y los grupos culturales que conviven en un mismo territorio, desarrollando diálogos sin temor de la identidad cultural y estableciendo relaciones armoniosas. Es prioritario el conocernos unos a otros y desarrollar la capacidad de poder reconocernos como personas en lugar de encasillar a los demás con un estereotipo por la cultura a la que pertenece. Tenemos que ser capaces de dialogar con el otro y llegar a un consenso definitivo. De esta forma podremos sentirnos parte de un mismo Perú. Por otra parte, en el caso peruano, la percepción del negro y de su posición en la sociedad, tanto como la misma discusión de la discriminación racial, se complican también por la naturaleza multirracial y multiétnica de la sociedad, especialmente por la presencia de la población indígena del país. El antisemitismo ha sido una forma clara de ver lo contundente del racismo en el mundo del siglo XX. Además, la historia del colonialismo, junto a la esclavitud en el mundo occidental, sugiere que la falta de diferenciación y discriminación racial en el Perú provocaría que el país sea normal en el mundo moderno y contemporáneo. El racismo es una forma de discriminar y a su vez es una ideología que ha plagado al mundo moderno, especialmente durante el siglo XX, que busca y refuerza manifestaciones de diferencias biológicas y visuales para justificar las desigualdades socioeconómicas. En este sentido, la raza, así como la práctica de discriminación racial, no es ni una categoría ni un dato natural, sino exclusivamente una construcción social. En base a esto, el racismo es el éxito de un artificio construido socialmente y enraizado en las prácticas ideológicas que durante los siglos XIX y XX justificaron la esclavitud, la dominación y la discriminación de un grupo por otro.
En el ámbito de la educación, la raza y etnicidad, junto con el sexo y la clase económica, generan sistemas a través de los cuales se impide el acceso equitativo a las oportunidades socioeconómicas. Los grupos étnicos históricamente excluidos y que presentan un alto índice de pobreza usualmente no tienen los recursos monetarios necesarios para acceder a una educación y tampoco poseen un ambiente favorable para el desarrollo de habilidades en los niños. Al respecto, un estudio de Teles y Steele del año 2012, en el cual se investigó la relación existente entre el nivel educativo y el color de piel, dio como resultado que en diversos países de América Latina, incluido el Perú, las personas que tienen un color de piel más claro tienden a tener mayores niveles educativos que aquellas que tienen un color de piel más oscuro. A esto se le puede añadir los resultados mostrados en una investigación de Maldonado y Ríos en el 2006, que reportó brechas educativas según el origen étnico. Así, la población caucásica o blanca tiene en promedio 5 años de educación más que la población quechua. En términos de las condiciones de salubridad, morbilidad, desnutrición y acceso a los servicios de salud, los indicadores revelan que la población indígena se encuentra en una situación de desventaja. Un reciente estudio sobre la situación de la niñez indígena revela las desigualdades existentes en algunos indicadores relacionados con el bienestar y la salud en ese segmento de la población, como la falta de acceso a fuentes de agua de calidad, además de presentar un índice más alto de desnutrición crónica. Algunos autores han afirmado que uno de los factores que pudieran estar contribuyendo a la existencia de esta brecha es la discriminación hacia los grupos étnicos o raciales subordinados. Y según el estudio de Valdivia, se encontró que personas con características indígenas se han sentido discriminadas en espacios públicos, tales como hospitales, centros de salud, entre otros, teniendo como razón principal la falta del dominio del idioma castellano. La discriminación en los mercados laborales puede definirse como la situación en que personas que proveen su fuerza laboral y que son igualmente productivas son tratadas con una inequidad tal que puede relacionarse con características de su raza o etnia. Este trato desigual puede expresarse en diferencias en salarios o en diferencias en las demandas por sus servicios dado un nivel salarial. Además, repercute en el nivel de productividad de los trabajadores por no sentirse laborando en un ambiente cómodo. En un estudio de Kogan, Camiche y Ley en el año 2012, se analizó cuánto influye la raza y el nivel socioeconómico en la probabilidad de acceso a puestos gerenciales de alto rango en el mercado laboral limeño. En el caso de las grandes empresas, sus ejecutivos reconocieron que la discriminación por edad, nivel socioeconómico e identidad sexual es claramente reconocida. Y en otro estudio de Kogan, Fuchs y Ley en el año 2013 hacia trabajadores de medianas empresas sobre la discriminación racial, se demostró que existe ambivalencia respecto de su presencia y vigencia. Se trata de un no pero un sí. Aquí, los entrevistados sugieren que las múltiples formas de discriminación se dan principalmente en los procesos de reclutamiento y selección del personal. El concepto de raza es utilizado para referirnos a los aspectos físicos de las personas, aunque también alude a un tema hereditario, cultural y genético. En conclusión, la discriminación de dos grupos raciales aún se encuentra presente en la realidad peruana, blancos y andinos. Además, podemos afirmar que la exclusión social es una consecuencia de la discriminación, y como ya observamos en los tres ámbitos de salud, educación y mercado laboral, un sector del país se encuentra afectado por dicha problemática. A partir de esto, se sugiere que la dificultad de precisar el racismo en el contexto nacional se debe no solo a los conflictos interpersonales esenciales de la ideología del blanqueamiento, sino también a uno de los referentes que definen este concepto. De esta manera, se podría concluir que la segregación física que la ley sanciona consta de un referente importante en la definición y la comprensión en el Perú del término discriminación racial. Por otra parte, este referente se funda en la relación de esta noción legal de la discriminación, específicamente con la experiencia de los andinos, convirtiéndose en un segundo referente. Y con esos artículos, uno del Washington Post, con el título "En Perú sí hay discriminación lingüística, aunque algunos grupos no la quieran ver", y otro del diario Perú 21, que titula "Pobreza, exclusión y violencia. Las comunidades no son escuchadas y el Estado intenta imponer soluciones a los problemas de manera vertical, lo que agudiza la conflictividad",
reafirmamos la idea de que el problema de discriminación y exclusión social sigue presente en nuestro país.